Buen día, queridos espectadores. Les habla su presentadora Valerie Vargas Espitia, hija de Dios y estudiante en Joseph House School. El día de hoy veremos un tema controversial, un tema que se debate mayormente en el cristianismo. Este es los cristianos en la política. Veremos qué es la política como tal. Veremos más allá de lo que se dice, veremos sus acciones y lo que ha sido desde un inicio. Además, miraremos si los cristianos deberían hacer parte o no de este sistema que hoy en día ha inundado a todas las naciones en todos sus aspectos y que rige la vida de absolutamente todas las personas. Sin nada más, comencemos. Si bien la política se gesta con el inicio de las primeras civilizaciones que buscaban una forma de organizarse, la política como la conocemos hoy se da en Grecia por medio de filósofos. De aquí la palabra política viene del griego politika, que deriva a su vez de polis, que a su vez significa ciudad. Es decir, que este término política se refiere a todo lo que tenga que ver con el pueblo, a todo lo que tiene que ver con cómo se está organizando una comunidad. Ahora, el hecho de que la política, como la conocemos hoy, se haya gestado en Grecia causa un punto muy interesante. Y es que en Grecia todo lo que se hacía, todo lo que, aquí hay un invento, ahora vamos a trabajar así, ahora nace o siempre está relacionado con algún dios de ellos. En este caso, la política se le relaciona con la diosa Peito, que no es más que la serpiente Pitón. En el cristianismo, yo como cristiana lo sé, a la serpiente se le relaciona con la serpiente que engañó a Adán y a Eva para que comieran del fruto del que Dios les dijo, no coman de aquí o se mueren. Pero ¿cómo lo hizo esta serpiente? Lo hizo por medio de sus palabras, porque la Biblia nos relata que la serpiente le habló a Eva. Lo hizo por medio de sus palabras. Esta diosa griega, ella está representada por la fuerza de la persuasión y por el poder de las palabras. Ella concedía el don de la palabra a los demás dioses para que ellos pudieran conseguir sus objetivos. ¿Por medio de qué? De las palabras. Asimismo, los griegos, pues como era su diosa, digámoslo así, que oraban a esta diosa para que también les ayudara con sus proyectos políticos en el momento. Esto es un punto muy interesante, porque aquí ya comenzamos a ver que la política nace de un fundamento diferente a Dios. Y esto no lo vemos solo en la historia, con esto de que nace en Grecia y que es como la conocemos hoy en día, está relacionada con esta diosa, es decir, que no está fundamentada en Dios. No solo lo vemos ahí en la historia, también lo vemos en la palabra, en la Biblia. Porque en la Biblia, en el pasaje de 1 de Samuel 8, 19 al 22, se nos relata que el pueblo quiere ser como las demás naciones. Dice, queremos ser como las otras naciones. Queremos un rey que nos gobierne y que salga con nosotros a la guerra. Aquí vemos que la política, ya lo había mencionado antes, ¿no? La política se comienza a gestar con las primeras civilizaciones. Eso no quiere decir que los reinos no hagan parte de eso. Los reinos también fueron una forma en la que la humanidad trató de organizarse. Vemos que la política no venía de Dios, porque en el momento en el que este versículo es soltado, el pueblo de Israel, que estaba caminando por el desierto para llegar a la tierra prometida, no tenía como tal un sistema político, porque si bien iban siendo guiados por diferentes profetas o jueces, como se los menciona en la Biblia, ellos no controlaban como tal al pueblo, porque todo lo que ellos hacían tenía que venir de algo que Dios hubiera dicho. Y si ellos querían hacer algo, tenían que preguntarle a Dios, bueno, ¿cómo lo hago? O ¿quieres que haga esto? O no quieres que haga esto, pero dime. En eso vemos que el pueblo de Israel como tal no tenía una política porque Dios era quien los gobernaba. Lo que me quiero enfocar es en eso, en que la política no viene de Dios.
Y es que hay que tener cuidado con las ideas. En el cristianismo, las ideas no vienen así porque sí. Si bien se manifiesta por medio de ti, eso viene de la raquia. En este momento no me voy a meter a explicar todo lo que es la raquia, porque eso es un tema muy profundo. Básicamente consiste en que las huestes celestiales, sea de Dios o del enemigo, de Satanás, envían ideas para que lo que está manifestándose en lo espiritual pueda ser reflejado en lo natural. En este caso, la política vendría siendo una idea que no viene fundamentada en Dios. Por lo tanto, viene fundamentada, o sea, si no viene de la luz, pues viene de la oscuridad. Si no es blanco, es negro. Entonces, la política no viene fundamentada en Dios. Es decir, que es una idea humana, pero que no fue guiada por las huestes celestiales que vienen de Dios, sino para manifestar un diseño que venía de el enemigo, básicamente. Otro punto que quiero tocar aquí, ya que estamos hablando de los cristianos en la política, ¿qué pasa con lo que nos dice la palabra? La palabra, si bien no menciona la palabra política como tal, se da a entender por sí misma. En el caso de Jesús, Jesús vivió, cuando se nos cuenta que él estuvo aquí en la tierra, Jesús vivió en lo que fue el Imperio Romano. ¿Cuál era la reacción de Jesús ante la política? ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no puede ser alguien más? Hay muchas historias de la Biblia como para escoger a Jesús. Lo que pasa es que Jesús es, en el cristianismo, el modelo a seguir, ¿sí? Es como tú tienes que llegar a esta medida. Y yo no digo que todos los cristianos llegamos a esa medida. Estamos en proceso. Pero es el referente. Entonces, por eso cojo el ejemplo de Jesús. ¿Cuál es la posición de Jesús ante la política? Jesús no fue un maestro, como lo decía la ley en el momento, porque Jesús no quería entrar a ese sistema de ser maestro como lo estaba en el momento. Porque además de que se volvían maestros, ya que estaban bajo el Imperio Romano, tenían cierta relación, cierta alianza entre la política y ellos. Desde aquí yo diría que Jesús no quiere tener nada que ver con lo que es la política. Jesús, luego de que, ya es carpintero, inicia su ministerio, nosotros no vemos en la palabra que Jesús se pusiera a levantar campañas y a querer estar en la política como tal. Así no fuera ser un maestro, pero ser alguien en el Imperio Romano, o sea, nada de eso. Ni siquiera un soldado, como los judíos en su momento llegaron a imaginárselo al pensar en cómo vendría el Mesías. Él no lo hizo de esa manera. Pero tampoco vemos ese rechazo, así como rebeldía suprema hacia la política. Según eso, los cristianos, pienso yo que con el ejemplo de Jesús, no deberían hacer parte de la política. Jesús también en la palabra nos dice que lo que es del César, al César. Y lo que es de Dios, a Dios. Si bien, igual, Dios también nos dice, vivimos en el mundo, Jesús nos dice, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, y eso es lo que pasa hoy en día, o sea, estamos bajo un sistema político, eso no significa que toque respetarlo. Sí, a pesar de que puede que para nosotros eso no venga de Dios, nosotros no vamos a querer participar en la política, estamos en contra de la política, no nos vamos a poner tampoco a a tirarle piedra a los políticos. Ya, por favor, cálmate. Pero volviendo al tema de la política como la conocemos hoy en día, a pesar de que superficialmente sí todo se vea diferente, sigue teniendo las mismas bases que tenía en un inicio. ¿Qué pasa? El poder sigue viniendo de un hombre y la manipulación es la principal manera, es la principal forma de poder tomar autoridad sobre las personas. Y más que eso es controlar sobre las personas de un territorio en específico, que así como las personas, el territorio también le pertenece al político. Y es que este sistema, la política, tiene muchísimo poder sobre todas las personas, donde las decisiones políticas
van más allá de una problemática o necesidad de la sociedad. Estas van mayormente dirigidas por los intereses personales del político, sea quien sea. En la política normalmente puede que se digan, ok, vamos a hacer que esta comunidad avance, vamos a hacer que se desarrolle aún más, que esto nos da mucha más cultura a todo el país, yo qué sé, todas las cosas que pueda decir un político. Pero tal vez ese no es el origen por el que están aceptando las leyes, sino que tal vez debajo está el escrito de: lo hacemos para no romper la alianza que tenemos con esta comunidad. En síntesis, la política es corrupta. Yo no sé si ustedes lo han notado, porque yo sí. La política, así sea algo muy pequeñito, sí, pero la política de que esconde algo, lo esconde. ¿Y qué pasa con los secretos? Creemos que los secretos no están bien porque ocultan, son tinieblas. Si algo sabemos como hijos de Dios, es que pertenecemos a la luz en la que no hay tinieblas. Así que la política no va con nosotros. Ahora quiero que podamos ver de manera corta la historia de Jaime Garzón. Jaime Garzón nació el 24 de octubre de 1960. Jaime Garzón fue un abogado, pedagogo, comediante, actor, esto es importante, locutor, periodista, político, aunque en una pequeña medida, si no estoy mal, yo había leído que fue alcalde de un municipio de Bogotá y fue también activista y mediador de paz. Él lo que hace o lo que comienza a hacer es a mostrar las problemáticas del país, las problemáticas de la política de una forma de comedia, de una forma satírica, ¿sí? Pero con el paso del tiempo comienzan a llegarle mensajes de: no hables sobre esto, de no toques este tema. Con el paso del tiempo comienzan a haber sospechas de amenazas de muerte que le habían hecho a Jaime Garzón. Finalmente, a Jaime Garzón lo asesinan el 13 de agosto de 1999. Después de algunos años se revelarían los culpables, que se dijo básicamente que no eran solo paramilitares, sino que también habían estado implicados políticos. Aquí se nota de manera clara que la política es corrupta, que la política se va en contra de todos los que se meten en el camino, de ellos, y que no les importa, la verdad, lo asesinaron. O sea, qué cosa tan terrible. De verdad, lo asesinaron. Y es tenaz, porque el dolor que pasó Colombia en el momento cuando se da a conocer que Jaime Garzón había muerto, es tenaz. O sea, yo creo que simplemente con las imágenes se nota el dolor tan fuerte que había en la sociedad en el momento. Y que yo creo que aún hoy día puede impactar. Es muy tenaz. Yo creo que simplemente me pongo a pensar en la historia de él y es algo que me causa tristeza. Saber que la política lo asesinó. Alguien que hablaba verdad. Lo asesinaron. Y es que esto no solo ha pasado con Jaime Garzón. Esto ha pasado con miles de personas que se han levantado como luz en las naciones. Y la política las ha apagado. Y lamentablemente las personas no se vuelven a meter con la política después de un largo rato. No estoy diciendo que después de algo así no hayan protestas o no se formen revueltas de gente que quiere justicia en la nación. Claro que se forman. Pero ¿qué hace la política con las protestas? La política con las protestas hace así. Ignora. Y que no solo puede causar tristeza o corrupción en la misma política. Esto va a causar dolor en toda la nación. Terminando ya con esta exposición, yo quisiera preguntarles algo. Y es, con todo esto,
con todo esto que mencioné, con todo esto que dije, aún que leí, ¿ustedes creen que los cristianos deberían estar en la política? Y yo no pienso, la verdad, que los cristianos seamos perfectos. Estamos en proceso. Pero que alguien cristiano se metiera en la política, ¿iría de acuerdo con sus principios, con su creencia? ¿Estaría bien? Dejaré una frase que me ayuda a resumir lo que dije en este video, lo que expuse. De verdad espero que el objetivo que quise con esta exposición, que es el de hacerlos reflexionar, se haya cumplido. Bendiciones.